Buenas tardes a todos. ¿Cómo no comenzar dándole las gracias a Javier, a Sonia, por organizar de nuevo este Open que nos reúne, nos une, estimula el debate y este año además nos trae ilusión. Muchísimas gracias y muchas gracias por contar conmigo de nuevo. Soy experta económica y socia de la firma Accuracy y estoy muy bien rodeada de abogados expertos en arbitraje internacional, que son colegas y amigos, todos con una trayectoria brillante en distintas jurisdicciones, que nos van a traer hoy visiones muy complementarias. Por orden, desde mi derecha nos acompaña Paloma Castro, consejera senior para Latinoamérica y España del Fondo de Financiación de Litigios Deminor. Jaime Gallego, socio en la LIF basado en Ginebra. Brian Dunning, socio fundador de Dunning, Ribnan and McDonald. Y María Isabel Pradilla Picas, asociada senior en Jones Day. El título de este panel es El sastrecillo valiente. El sastrecillo salió un día, mató 7 moscas y fue a decir que había matado 7. No hizo full disclosure. Y con eso se granjeó la fama de ser muy valiente. Y a partir de ese momento se tuvo que enfrentar a retos variados con rivales mucho más poderosos que él y a base de astucia consiguió batirlos a todos. Pues bien, en esta mesa vamos a tratar de abordar cómo se mide el ingenio con la fuerza en las controversias internacionales. Vamos a explorar qué incentivos y desincentivos tienen las partes, depende de qué parte, qué situación, qué sector, para llegar a un acuerdo transaccional o para seguir arbitrando. Y vamos a explorar todos los aspectos, tanto culturales como legales, como delimitaciones por cuestiones de compliance. Vamos a ir haciendo un foco por distintos sectores y etapas del arbitraje. Sin más introducción, voy a empezar por mi izquierda, me voy a dirigir a María Isabel y vamos a poner por un momento el foco en el arbitraje inversor-Estado. Tú dedicas una parte muy importante de tu práctica al arbitraje inversor-Estado en América Latina y quería preguntarte, en tu experiencia, cuán a menudo Estados y inversores llegan a acuerdos transaccionales y, sobre todo, me interesa saber cuáles son las motivaciones y los elementos que juegan a favor de que el Estado anfitrión sea receptivo para llegar a un acuerdo transaccional. Gracias, Laura. Y gracias, Javier y tu equipo por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Esta pregunta que me has hecho es muy interesante y es muy interesante porque en prepararme para venir acá, obviamente haciendo investigación, vemos las estadísticas que existen. Y las estadísticas no van exactamente con lo que yo he visto en mi práctica en los 10 años que he estado en Jones Day. Entonces les cuento primero las estadísticas. Según el CIADI, en el 2022, el 51% de todos los casos que ya habían sido registrados o transaron con un acuerdo o se suspendieron porque una o dos de las partes dijeron sí, vamos a suspender. En mi experiencia, en esa fase del arbitraje es donde veo menos cantidad de acuerdos con los estados. En la fase en la que yo veo más posibilidad, especialmente para los inversionistas, tener más peso en esa negociación, es en la etapa predisputa. Por ejemplo, en América Latina vemos, cuando cambian los gobiernos, y hemos visto un resurgimiento de gobiernos un poco populistas, que comienzan a hacer declaraciones públicas, diciendo vamos a cambiar la ley eléctrica, la ley de hidrocarburos, minera, etc. Esto comienza a generar cierto tipo de ansiedad en nuestros clientes y empezamos a tener las llamadas. De ahí, de esa etapa, al impulso a que se pase por la legislatura y luego a que se pase la ley y se implemente, es en esa etapa donde yo veo la mayor cantidad de casos, que no son casos todavía, donde hemos llegado a ser exitosos en llegar a acuerdos con el Estado.
En muchos casos, menos mal, es porque las leyes no han podido pasar internamente, pero en muchos otros es porque sí se ha podido hacer una negociación antes de que llegue a pasar. Ahora, eso me lleva a tu segunda parte de la pregunta. ¿Cuáles son los incentivos y desincentivos? Bueno, son muchos y si yo tuviera esa respuesta sería la persona más rica del mundo porque todos los inversionistas se vendrían a contratarme. Pero hay unas temáticas que sí vemos, ¿no? Y una de ellas es, y para mí muy importante, la parte política. La mayoría de los gobiernos de los estados están ahí por un periodo pequeño. Entonces, una de las razones por las cuales pueden transar o no, dependiendo de en qué momento esté ese caso y de la cuantía del caso y de qué tipo de caso es. Cuando vemos alegatos de corrupción contra un gobierno, vemos obviamente una facilidad para transar un poco mayor que cuando es un simple, se cancela un contrato, etc. Por lo general, pienso que los estados intentan estirar el tiempo. Entonces, si pueden transar para que el caso no se registre cuando todavía están en el gobierno, perfecto. Pero si ya ha empezado el arbitraje, prefieren dilatar para hacerlo en un momento después, cuando el próximo gobierno esté ahí. Bueno, por ahora los dejo ahí porque no quiero extenderme mucho, pero con mucho gusto sigo hablando de eso. Sí, no, quería hacerte una pregunta de seguimiento. Has hablado de casos en los que hay alegatos de corrupción y me preguntaba si cuando la corrupción entra en juego, también entra en juego la activación de mecanismos de cumplimiento normativo y me preguntaba si en tu experiencia has observado algún cambio en precisamente la voluntad de llegar a acuerdos transaccionales en asuntos puntuales por la influencia del cumplimiento normativo. Soy consciente de que hay países en los que además los funcionarios tienen responsabilidad penal, con lo cual el llegar a un acuerdo, aunque sea por una parte, por importes modestos o por una parte específica del contrato, puede acarrear penas. Absolutamente. De hecho, cuando hay un alegato de corrupción contra funcionarios del gobierno, que en arbitraje de inversión quiere decir no del funcionario, sino del Estado en general, es cuando los estados prestan mucha más atención. Lo que pasa también es que muchas veces esos alegatos de corrupción son contra el gobierno anterior. Entonces, aunque uno piense sí va a haber un incentivo para transar, para llegar a un acuerdo, no necesariamente, porque ese mismo gobierno puede querer que el otro gobierno quede mal y por lo tanto no transar para que sí surja ese arbitraje. Entonces hay diferentes variantes y diferentes razones. Por eso digo, sí hay temáticas, pero es caso por caso realmente en esto, cuáles son los incentivos o desincentivos que existen. Y si yo soy un inversor extranjero, entro a un país y relativamente pronto en la fase de inversión empiezo a tener un problema con el Estado anfitrión y tengo una estrategia a largo plazo en el país y en realidad iniciar un arbitraje de inversión me puede dañar mi interés comercial en el largo plazo, ¿qué estrategias puedo desplegar para asegurarme poder efectivamente llevar a cabo mis inversiones, trabajar allí en el largo plazo y conseguir no llegar a un arbitraje? Sí, no, en ese momento es difícil para el inversionista porque la mayoría de los tratados internacionales, o sea, la inversión ya debe haber sido hecha y luego para daños la inversión tiene que tener algún tipo de historial para poder hacer un buen cálculo de daños que no sea solamente lo que llamamos sunk cost. Entonces, una de las cosas, y esta es algo que se tiene que hacer pensando al futuro antes de que exista ninguna posibilidad de disputa, pero una de las cosas que siempre aconsejamos a nuestros clientes es que forjen relaciones con las comunidades locales, porque en América Latina en particular, muchas de las razones por las cuales los gobiernos intentan implementar estas medidas que generalmente son adversas a las compañías es para proteger, o por lo menos en retórica, para proteger a esas comunidades locales. ¿Por qué? Porque las comunidades locales, muchas veces con razón, se sienten que están aisladas, se sienten que el ambiente donde viven se les está dañando, la calidad de vida se les está dañando a causa de esto. Entonces, aquellas compañías que entran y forjan esas relaciones
no solo ayudan a la comunidad de por sí, pero también tienen más peso, tienen una forma de apalancar la negociación. ¿Por qué? Porque han hecho escuelas, iglesias, etcétera, están metidos en la comunidad. Sacarlas de ahí significa que van también a sacar esos beneficios para la comunidad. Esa es una de las estrategias, ¿no? Ya otras estrategias son un poquito más llegando a lo contencioso o acercándose, que es incorporar o tratar de traer al gobierno del inversionista. Lo hemos visto en México, donde Canadá y Estados Unidos han hecho declaraciones acerca de ciertas medidas que pueden o no violar USMCA o lo que era NAFTA, aunque eso ya murió porque ya no tenemos los legacy claims, ahorita en julio se nos acaban. ¿Y tienes experiencia de algún caso de inversión? Porque me viene a la memoria un par de asuntos recientes en los que se han llegado a soluciones transadas que son una salida desde el punto de vista comercial muy digna, muy honrosa y creo que muy favorable desde el punto de vista económico. Y en la que tiene efectivamente muchos ángulos políticos, pero también arraigo con políticas energéticas, con transición energética, con cambio climático. Me preguntaba si estabais viendo en Jones Day disputas relacionadas con estos temas y en particular en Inversor Estado. Mira, en este momento no, y la razón por la cual no estamos todavía viendo las disputas es porque estamos en la parte predisputa en este momento. Con varios países, incluyendo por ejemplo México, Perú también, y no estamos positivos dependiendo de cómo actúen los gobiernos, que a veces son un poco erráticos, pero estamos positivos en que sí se va a poder llegar a transar por el hecho de que estas compañías en particular ya han hecho la inversión, ya la inversión lleva su tiempo, entonces son también casos que tienen una magnitud de daños bastante alta, la cual da más peso al inversionista. Muy bien. Antes has dicho que los estados anfitriones tienen incentivo para empujar los arbitrajes largo en el tiempo. No se acuerdan de que los intereses se siguen devengando. Pero el próximo gobierno, no ellos. Efectivamente. Pues, Brian, te miro. Dime. Pues hablas un perfecto español, conoces bien España, pero además de que tu práctica es internacional, pero eres abogado estadounidense. Y me interesa conocer cuál es tu visión de cuáles son efectivamente estos incentivos y desincentivos para transar o arbitrar en el mercado norteamericano. Y especialmente curiosa de saber tu opinión sobre qué es lo que más juega, si son aspectos culturales, de manera de hacer negocio, el marco legal, si son una mayor madurez de mecanismos de mediación o mecanismos alternativos al arbitraje. Bueno, de todo, la verdad. Pero yo creo que el cliente americano en general es muy pro negociación. Hay muchos motivos, pero yo siempre he dicho que el cliente más peligroso en Estados Unidos es el que dice lo que quiere es la justicia y no quiere negociar. Y en general el cliente sofisticado lo que quiere es llegar a un acuerdo con la contraparte y el arbitraje y el litigio son herramientas para hacerlo, ¿no? Y yo creo que es una buena forma de hacer las cosas. El reto más importante en litigar o arbitrar en Estados Unidos es el coste. Hablando claro, el coste de un pleito puede ser muy elevado, esto lo sabemos todos, sobre todo en casos comerciales. Los abogados somos caros, los expertos son caros, todo es muy caro. Y además tenemos una percepción que creo que, como bueno, habéis visto 1000 veces en la televisión, que todo acaba en las manos de un jurado popular, ¿no? Y esto es muy arriesgado. Yo lo sé, el año pasado tuve 2 y fue horrible. Y aunque el arbitraje es diferente, es la mentalidad del cliente americano, que esto puede acabar muy mal. Yo puedo tener todo el derecho al mundo, puedo tener la razón, yo puedo tener todas las pruebas del mundo y 3 personas que yo no conozco pueden decidir que no. Pueden no entender o pueden decidir no sé qué. Con los jurados populares es peor. Entonces, el cliente americano, desde
normal, o sofisticado quiero decir, desde el primer día te dice, pues si tenemos que litigar o tenemos que arbitrar, pues bien, pero mantengamos abiertas las líneas de comunicación con la contraparte, porque es muy importante que esto no llegue al final. No quiero gastar el dinero ni el tiempo de mi equipo y no quiero arriesgarme en un resultado que no esperábamos, ¿no? Entonces, yo creo que en general es fácil tener esa conversación con los clientes. A veces con clientes del extranjero, que es la mayoría de mis clientes, esas conversaciones pueden ser complicadas. Porque no están, bueno, los clientes que vienen de fuera, que no han tenido experiencia con resolución de disputas en Estados Unidos, realmente no entienden el coste, poquísimas veces, incluso los de países anglosajones, y no entienden tampoco el riesgo. Han aprendido, en mi experiencia, muchísimas lecciones duras. Pero en general es una diferencia bastante importante y hay que empezar con el cliente extranjero desde el principio, decirle, mire, ¿cuál es el resultado adecuado para este caso? No el mejor de los mejores, porque no llegaremos, pero ¿cuál es el que te convence que dejes las armas en el suelo y te vayas a casa? Y seguir preguntando. Cada semana si hace falta, pero decir, ¿cuál es el resultado que usted realmente quiere? ¿Es más frío, Brian, el empresario americano en la evaluación de sus posibilidades de ganar un caso, en la evaluación de la postura que tiene en un caso, comparado con tu experiencia en otras jurisdicciones? Bueno, sí, yo diría que sí, porque muchos ya han tenido experiencia y algo de la ley saben, ¿no? Entonces, ellos tienen experiencia con los contratos y saben por dónde van los tiros. Pero puede venir un cliente de fuera que dice, bueno, en mi país pasaría esto. Y la primera conversación que tienes con ese cliente es, bueno, pues usted no está en su país. ¿Qué quiere que le diga? Aquí todo es diferente, ¿no? No tiene nada que ver. Discovery, por ejemplo, que alguien antes había mencionado, el famoso Discovery americano, que es horrible, también, ¿no? Es un problema muy grave. Pero yo creo que sí, el cliente americano es mucho más frío, mucho más frío. ¿Y crees que tiene también algo que ver el tamaño de las empresas? Porque si comparas cómo es el tejido industrial y económico en Estados Unidos con un país como España o con la mayoría de países europeos, el tamaño de las empresas, la capacidad económica y la visión y la manera de hacer negocios es muy diferente. Me pregunto si eso también tiene alguna influencia. Sí, creo que sí, creo que sí. Las empresas más grandes son son bastante sofisticadas y tienen muchos abogados internos, ¿no? Que han tenido experiencia fuera, en mi lugar, por ejemplo, y van dentro y dicen, bueno, ustedes no entienden lo que puede pasar en un caso, déjenme que explique. Entonces yo diría que sí, las empresas más grandes sí que tienen más capacidad de decidir antes qué voy a hacer con este caso, dónde voy con este caso, cuáles son mis posibilidades de ganar bien en un caso, ¿no? Y tengo algún riesgo importante que un día tendré que explicar al Consejo de Administración, ¿no? Yo diría que sí, 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 sí. Sí, ese es un elemento que, bueno, cuando hemos trabajado juntos, además, lo hemos hablado mucho, ese factor de lo que llamábamos el factor testigo, esa parte emocional del mensaje que se va trasladando desde el proyecto o el asunto hacia aguas arriba y estoy segura de que esa cadena de reporte hacia el Consejo de Administración, cuán estricta es, tiene mucho que ver con cómo se manejan los casos desde aguas abajo. Sí, sí, eso sí. Y en la selección de abogados y el manejo también de costes, porque todos tienen jefe, ¿no? Y sí, no quieren explicar que han perdido el caso porque han elegido mal y que han perdido y han gastado una mini fortuna. Es muy complicado, sí. Gracias, Brian. Y Brian, una pregunta. ¿Tiene alguna influencia, tú crees, el hecho de que, si entiendo el sistema americano, no hay recuperación de costas? Sí, eso tiene muchísima influencia. Estamos muy acostumbrados a que las partes pagan sus costas, sus abogados y sus costas. Son poquísimos los casos en que
Y solo se me ocurre casos de empleo. Si pierde el empleador, entonces tiene que pagar los costes de la demandante. Pero sí, no, con excepción de algún arbitraje comercial doméstico, cada parte paga sus gastos. Jaime, pues sigo contigo. Tu práctica está muy centrada en los sectores de energía y construcción, que tienen unas particularidades específicas. Hay muchas relaciones comerciales entre empresas privadas y muchos de los grandes proyectos de construcción son de iniciativa pública, con lo cual tienen como contraparte alguna empresa estatal o parte del Estado. Danos tu opinión en este panorama que estamos haciendo sector o segmento a segmento del arbitraje sobre qué ves en el apetito a transar o arbitrar. Sí, claro, Laura. En realidad, nadie quiere verse abocado a un proceso largo, costoso, pues que ocupa recursos de la empresa, entonces los incentivos son muy grandes, ¿no? Quería comentar en particular el sector de la construcción. Primero, en este sector pues a menudo surgen controversias pues ya durante el proyecto y hay que buscar, pues entonces, o sea, hay que ver exactamente qué es lo que hay que hacer, ¿no? En lo que son en lo que es el arbitraje de construcción suelen haber cláusulas escalonadas, como bien sabemos todos. Por ejemplo, vamos a los libros FIDIC, donde se establecen fórmulas particulares para notificar lo que son los reclamos, que son muy estrictos. O sea, tienes un plazo muy concreto, que pueden ser, por ejemplo, 28 días para notificar el reclamo, y luego a partir de allí vas al ingeniero, vas al DAAB, el Dispute Adjudication Board, luego vas a una fase de transacción y luego al final vas al arbitraje. Toda esta fase prearbitral pues se dice en estos libros FIDIC que son obligatorio, ¿no? Son fases obligatorias, hay que pasar por ellas. Esto funciona muy bien cuando son los reclamos, reclamos relativamente sencillos. Funciona menos bien cuando son, pues, por ejemplo, un reclamo de que se ha resuelto un contrato, se ha resuelto el contrato entero de forma inadecuada, ¿no? Entonces, a pesar de ello, el contrato te marca que tienes que pasar por ello. Tienes que pasar por toda esa fase prearbitral y puede ser inadecuado. En todo caso, ¿qué es lo que pasa si en ese caso decides saltarte toda esa fase prearbitral, ¿no? Desde mi perspectiva voy a comentar un poco, muy brevemente, la jurisprudencia suiza. En realidad ha establecido claramente que es obligatorio pasar por la fase prearbitral, o sea que tienes todo incentivo del mundo de entrar, de pasar por allí, de negociar y de intentar llegar a un acuerdo. Es obligatorio. ¿Y qué es lo que pasa? Ha habido una sentencia bastante famosa en el 2019 que dijo que lo que pasa en caso de que uno se salte por completo esa fase prearbitral obligatoria, pues si hay, en ese caso concreto se anuló el laudo parcial de jurisdicción y se pidió al tribunal que suspendiese el procedimiento y que las partes pasasen por todo el procedimiento obligatorio prearbitral. Si hay muchos reclamos en un proyecto de construcción, ¿qué es lo que hace uno? Pasa por la fase prearbitral, pero plantea directamente el arbitraje. En general, lo que se suele hacer es esperar hasta el final del proyecto, porque lo que no va a hacer uno es pues plantear varias demandas arbitrales con diferentes paneles y por lo tanto, lo normal es esperarse hasta el final. Y perdona que te interrumpa. ¿Y cuál es tu percepción sobre la verdadera voluntad de llegar a un acuerdo a través de esos pasos previos? Porque yo he vivido las dos caras de la moneda.
clientes que en realidad ven esos pasos como un trámite molesto para llegar al arbitraje, bien basado en malas experiencias o porque saben que al final han tenido malas experiencias de terminar en arbitraje y tienen la urgencia de llegar ya, o porque piensan que las posturas son tan irreconciliables que todos esos pasos previos son solamente una manera de seguir gastando dinero y demorando el proceso. Muy buena pregunta. Pues depende muchísimo de la naturaleza del reclamo y evidentemente de la predisposición de las partes para intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Como estaba diciendo, si es un reclamo relativamente sencillo, pues puede tener más sentido para las partes intentar llegar a un acuerdo que si es realmente complejo, y hemos tenido evidentemente muchos casos donde es extremadamente frustrante tener que pasar por eso, porque es tan complejo que ya sabes que el Dispute Adjudication Board simplemente no va a tener la capacidad de digerir la cantidad de información que hay con respecto a un reclamo concreto y de emitir una decisión que tenga sentido, ¿no? Entonces, a pesar de ello, hay que pasar por esa fase, ¿no? ¿Y cómo se quita uno el sombrero de abogado litigante y se pone en visión estratégica comercial? Porque todos creo que hemos participado en casos en los que en realidad las partes están condenadas a entenderse. Esta mañana en la mesa de disputas sobre gas hablaban de que los contratos de suministro, pues al final las partes y los actores son limitados en cada mercado y tienes un arbitraje hoy y mañana sigo firmando otro contrato contigo. Y a veces cuesta entender cómo se inician procedimientos arbitrales que uno entiende que la presión que pone sobre el contrario el presentar una demanda y el presentar una cuantificación elevada, pero bueno, frustra ver que en realidad un acuerdo transaccional desde el punto de vista comercial y estratégico de la compañía sería mejor. No sé hasta qué punto podéis tomar distancia o sois capaces de tomar distancia o os interesa tomar distancia cuando ya estás en medio de un arbitraje. ¿Cuál es vuestro rol ahí? Bueno, si es concretamente con respecto a los contratos de precio de suministro de gas, perdón, una vez que ya estás en el arbitraje en sí, pues muchos de estos arbitrajes llegan a su fin, ¿no? ¿Por qué? Porque has pasado por una fase de negociación que te la suele marcar el contrato, donde son muy particulares estos contratos, ¿no? Hay un periodo donde se puede presentar lo que es una solicitud de variación de la fórmula o del precio de gas y ahí las partes pues ya negocian. Y eso ya técnicamente no estás dentro de lo que es una disputa, porque tienes un periodo marcado para llegar a un acuerdo. Y al final de ese periodo, pues si no has llegado a un acuerdo, efectivamente pues ya hay una controversia y puedes pasar al arbitraje. Si no habéis llegado al acuerdo durante tanto tiempo que habéis estado negociando, y normalmente se extiende bastante más, porque hay tantísima incertidumbre dentro de lo que son pues las cláusulas que permiten el cambio de la fórmula, pues si no has llegado a un acuerdo y se plantea el arbitraje, pues se suele acabar con él, ¿no? Y hablaste antes de los proyectos de construcción cuando se acumulan o la decisión estratégica de acumular reclamaciones y presentar el arbitraje al final, sí. Pero si yo no estoy equivocada, hay contratos que prevén que no se puede iniciar el arbitraje hasta que el proyecto está acabado. Sí. Lo cual, desde una perspectiva industrial, tiene todo el sentido, porque el arbitraje es un proceso que perturba la vida del proyecto, perturba la compañía, la toma de decisiones. ¿Tienes alguna opinión sobre la procedencia o no? Porque, por otro lado, desde el punto de vista de la compañía, la posibilidad de poder hacer caja o tener un resarcimiento económico antes también juega como una tensión a favor. ¿Tienes alguna opinión o alguna experiencia en ese sentido? Un poco lo he dicho, ¿no? O sea, ya o sea, lo que puede tener mucho sentido en muchos casos es justamente que se acabe el proyecto antes de iniciar todos estos arbitrajes por muchos motivos, ¿no? Y bueno, no puedo comentar más que efectivamente eso es lo que he vivido, ¿no? Tiene muchísimo más sentido pues esperar.
Gracias. Paloma, tu punto de vista y tu papel dentro de los arbitrajes es diferente al de María Isabel, Brian y Jaime. Como fondo financiador de litigios tenéis un rol importantísimo y creciente en el arbitraje internacional y estamos hablando de transar frente a arbitrar. Y, claro, me preguntaba hasta qué punto vosotros tenéis un rol en fomentar o prevenir la litigiosidad y hasta qué punto vuestra posición es favorable a transar o no. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Laura, y muchas gracias a Javier y a su equipo por invitarme a participar en este panel. Bueno, yo creo que los fondos financieros de litigios ni aumentamos ni reducimos la litigiosidad, ¿no? Nosotros, al final, somos vehículos de inversión que yo creo que contribuimos de manera positiva a que particulares y empresas que se vean en la necesidad o en la obligación de litigar puedan hacer un uso más eficiente de sus recursos financieros. Es decir, en lugar de destinar sus recursos internos, sus recursos económicos al pago de honorarios de expertos y abogados, los pueden destinar a sus actividades. Y, por otra parte, en muchos casos también garantizamos el acceso a la justicia, puesto que estos particulares y empresas, quizás si no tuvieran estos recursos, no podrían litigar. Entonces, en muchas ocasiones se dice que los fondos financieros de litigios alentamos demandas frívolas o que aumentamos la litigiosidad. Pero yo creo que estas afirmaciones parten de postulados absolutamente erróneos y además que carecen de un sustento y de cualquier tipo de estudio empírico que las avale. Y además, cualquiera que haya trabajado con un fondo de financiación de litigios sabe los procesos tan rigurosos y detallados de due diligence que tenemos y luego los procesos de aprobación interna de los casos. Por tanto, en conclusión, financiar un asunto requiere un análisis detallado y exhaustivo del mismo porque se trata de inversiones de gran riesgo y, por tanto, ningún fondo financiador de litigios serio pues va a financiar una demanda frívola o va a aumentar la litigiosidad de manera caprichosa. Y en el momento en el que tomáis parte en el caso y tenéis una cierta posición de control o de bastante control sobre el caso, ¿hasta qué punto tiene que interferirse o tenéis capacidad de interferir en las comunicaciones entre las partes? ¿Cuál es vuestro rol ahí? Bueno, aquí un poco en cuanto a la posición que tomamos respecto a los acuerdos transaccionales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los fondos somos terceros ajenos a la disputa. Nosotros no intervenimos en la estrategia legal que el cliente decide con sus abogados, no damos recomendaciones ni orientaciones sobre la conducción del procedimiento, ni alentamos a que los clientes pues transen sus asuntos si no lo desean, ¿no? Entonces, evidentemente, a los fondos les gustan los acuerdos. ¿Por qué? Porque esto es una manera de minimizar nuestros riesgos y de asegurar que cobramos. Por tanto, nosotros no es que facilitemos los acuerdos transaccionales, pero sí que si el cliente lo desea, somos favorables a que pues, se cierre el asunto de una manera negociada, ¿no? Pues siempre siendo el cliente el que decide hacerlo. ¿Y los acuerdos de financiación contemplan un mecanismo de pago hacia el fondo distinto en el caso de que se llegue a arbitraje a que se transe? ¿Cómo afecta eso a vuestra retribución? Bueno, nosotros, yo te hablo en el caso de Minor, al final nuestras fórmulas de remuneración se calculan en función del momento en el que el cliente cobre, independientemente de que el cobro se produzca por una sentencia uladu favorable o un acuerdo transaccional, ¿no? Entonces, a nosotros al final lo que nos importa es el importe y el momento en el que el cliente recibe el monto. ¿Y os veis a menudo en situaciones en las que una vez después de haber hecho todo el proceso de análisis del caso, de pronto acaba abruptamente con una transacción y se os desmonta en realidad la operación? Nosotros, para evitar este tipo de situaciones, y creo que esta es práctica común en el mercado, lo que hacemos es que en un momento muy inicial de las negociaciones del acuerdo de financiación le preguntamos al cliente cuáles son sus expectativas respecto a un potencial acuerdo transaccional, por cuánto estaría dispuesto a transar, y eso nos permite a nosotros pues, hacer nuestros cálculos internos, nuestros modelos financieros y de esta manera proponer unas condiciones económicas al cliente acorde a sus expectativas. Por tanto, esto es algo que se tiene en cuenta desde un momento muy inicial de la negociación del contrato de financiación. Y bueno, continuando un poco con esto, al final los intereses del fondo y del cliente siempre suelen estar alineados o siempre buscamos que estén alineados porque lo que queremos es que el cliente obtenga el mejor resultado posible en su litigio y que nosotros podamos obtener nuestro retorno. No obstante, como en cualquier situación de la vida, pues pueden darse ciertas diferencias de opinión.
respecto a, por ejemplo, la razonabilidad o no de transar en un momento determinado y por un determinado precio. Entonces, aquí lo que nosotros proponemos en nuestros contratos de financiación es un mecanismo de resolución de disputas por el cual las partes de manera conjunta designan a un tercero, a un abogado independiente, que emite una opinión vinculante sobre la razonabilidad o no de ese acuerdo y las partes se atienen a esa decisión. Hablabas, Paloma, de que ayudáis los fondos a garantizar el acceso a la justicia. Y me estaba acordando, Brian, de la pregunta que te hacía antes sobre el tamaño de las empresas. Y me preguntaba si tenías alguna experiencia de caso de David contra Goliat, y en el que particularmente un fondo haya contribuido a que esa pequeña empresa o a ese particular haya podido tener acceso a un procedimiento judicial o arbitral. Pues yo siempre digo que cuando yo represento a la parte demandada es Goliath contra David, sí, eso sí. Y si ganamos, pues somos héroes, ¿no? Yo no creo que en mis casos hayamos visto una parte demandante que ha sido que ha tenido fondos de litigation funders. Creo que no. No lo sabríamos necesariamente, pero creo que no. Pero lo que sí que sé es que se está pasando mucho en Estados Unidos. Había un debate al origen si era legal o no, ético y todo, pero esto ya está decidido y los fondos tienen bastante éxito, sobre todo en New York, Washington. Incluso nosotros representamos a los fondos, no a las partes, sino a los fondos en la contratación y due diligence. Pero sí, daría miedo si un cliente tuviera acceso a millones de dólares en mi contra, sí, yo creo que sí. ¿Y Jaime, tienes alguna experiencia de David contra Goliat? Sí, tengo varias y también con reclamantes, con financiadores detrás, actuando para lo que son las demandantes y también para las demandadas, para estados que se enfrentan a eso. Es interesante, o sea, para llegar a lo que son los incentivos para llegar a un acuerdo que, por lo menos en los contratos que yo he visto, lo que son los fondos, lo que pretenden es reclamar un múltiplo de lo que han invertido y a partir de ahí el cliente pues cobra lo demás, ¿no? Cobra el restante. Y entonces, o sea, con tal de que se cubra ese monto, pues un financiador va a tener el incentivo para estar de acuerdo con lo que se está proponiendo. Por otro lado, también quería comentar que puede ser interesante también lo que son los seguros para cubrir el monto de daños, que es otro mundo, ¿no? O sea, lo he visto sobre todo en arbitrajes de construcción, donde se está cubriendo tanto los honorarios de los abogados, o sea, todas las costas del arbitraje, como puede ser pues también los montos en juego, ¿no? Y allí lo que hay es un acuerdo para indemnizar en caso de que haya pues, un laudo en contra. Lo que no hay, se tiene que llegar a un acuerdo con respecto, cuando hay una propuesta de acuerdo, se tiene que, o sea, esa aseguradora tiene que llegar, tiene que acordar justamente el monto bajo otra premisa que la que tienen los terceros financiadores, que es su expectativa de que el monto sea mayor a lo que se está proponiendo en esa transacción. Entonces, puede ser, en ese tipo de casos, donde hay este tipo de aseguradora detrás, puede ser un proceso bastante laborioso, bastante intenso, que ellos también estén de acuerdo con esta transacción, ¿no? Pues por último, y volviendo de nuevo al arbitraje de inversión, ayer se habló en una mesa de los arbitrajes de España y sobre el impacto reputacional de los arbitrajes en la capacidad de atraer inversión en un país.
Y hablábamos antes, María Isabel, sobre muchos países en la región, en América Latina, que acumulan muchísimos arbitrajes y además los van a seguir teniendo en cartera porque efectivamente los van empujando en el tiempo. ¿Cuál es tu visión? ¿Crees que les pasa factura a esos países a la hora de... ¿Es un factor más? ¿Es un factor más para tener en cuenta en el análisis de los incentivos o desincentivos? ¿Les pasa factura? Sí, la respuesta clara en esa es sí. 2, 3, 4 arbitrajes no, pero si te encuentras con un Venezuela o España también ha tenido muchos eventualmente. Sí, ahora es diferente porque pienso que es un poquito más detallado, ¿no? No es solo la cantidad de arbitrajes, sino las razones por las cuales los arbitrajes han surgido. Puedes tener un Estado que ha tenido muchos arbitrajes, pero son todos a causa de una medida específica, una serie de medidas en una muy particular industria. Y luego tienes otros estados que son por medidas en muchas diferentes industrias de muchas diferentes magnitudes. Y pienso que ese tipo de cuantía de arbitrajes, cuando es diversa la razón por las cuales han surgido esos arbitrajes, eso sí puede cobrar factura, porque eso tiende a demostrar qué está pasando en el país en sí, y cobra factura, pienso yo, no solo en términos de los arbitrajes en sí, pero de la inversión, ¿no? Del riesgo que quieran correr las compañías en invertir y de qué tan caro le salga al país el tener inversionistas que quieran invertir en esos países. Pero quiero saltar en la pregunta que habían hecho antes, porque es muy interesante desde el punto de vista de arbitraje de inversión. A mí me parece que los fondos son muy, muy importantes para el acceso a la justicia, porque claro, siempre pensamos en arbitrajes de inversión de compañías gigantescas que quieren continuar trabajando allá o que tienen los fondos para poder hacerlo. Pero muchos de los arbitrajes son generalmente inversionistas más bien pequeños que al haberse encontrado en esa situación en dado país terminan perdiendo todo. Entonces, no tienen la forma de llevar el arbitraje y sin fondos o cualquier otro tipo de terceros que contribuyan a poder hacer esto, no podrían hacerlo. Y sí, obviamente todos hemos visto esos casos y me parece a mí que dentro de todo es bueno porque mantiene, no solo da el acceso a la justicia, pero mantiene a los estados también, le decimos en inglés, ¿no? En check. O sea, no puedes hacer cosas que no están bajo la ley internacional simplemente porque el inversionista es un inversionista pequeño. Muchas gracias, María. Pues miro el reloj y vamos a acabar con puntualidad. Muchísimas gracias, Paloma, Jaime, Brian, María Isabel. Ha sido un placer y muchas gracias a la audiencia por aguantarnos en la hora de la siesta con interés y con ganas. Muchísimas gracias.